Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Hoy es 20 de abril. Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valeria Vázquez de Velasco. Vamos a intentar descifrar lo que ha ocurrido esta semana, comenzando por la suspensión de Harvey Colchado, la salida de Harvey Colchado a partir de su torta de cumpleaños, ¿no? Que algunos han dicho que, bueno, pero si él no la hizo, entonces ¿por qué tendría la culpa? Pero digamos que el gesto de poner la foto le da una lectura importante, ¿no? A ese comportamiento que debería ser impecable por parte de alguien que esté en el Ministerio Público, un ministerio público tan hecho polvo a estas alturas de nuestra historia. Enrique, un, Carlos, buenos días. un policía que en realidad está en este equipo en apoyo, ¿no? Al Ministerio Público, que ha jugado mucho en pared, no solamente con los fiscales Lavajato, sino con Marita Ujú. Barreto, que ha salido a señalar que esto es obra del poder corrupto. Pero yo creo que no se puede minimizar el tortazo, ¿no? Ha sido un tortazo realmente. O sea, se puede ver de una manera anecdótica. Mm. Sus defensores han dicho que le regalaron la torta y que en todo caso lo que ha señalado el abogado es que quizás hubo un error de él al subir esto a su perfil de WhatsApp, porque él mismo lo subió al perfil del WhatsApp, pero que eso no justificaría de ninguna manera una sanción como esta. Ahora, lo curioso es que Colchado, de alguna manera, más allá pues de los titulares y demás, pues ha caído sin pena ni gloria, ¿no? O sea, yo sí creo que es una falta de criterio gigantesca, sobre todo relacionado con un operativo que ha sido controversial, ¿no? O sea, Ujú. sabemos todos lo del tema de los Rolex, pero al mismo tiempo sabemos que en realidad meter un combazo a la casa de la presidenta de la República, por más que sea ella quien sea, para ubicar relojes que ya están ubicados, identificados, es evidentemente un espectáculo. Ok, de acuerdo, lo pide el fiscal de la nación, ojo, ¿ah? Lo cual también, No, como pero tú un dices, ratito. Si no entraban de esa manera a la casa de la presidente, no encontraban tampoco las pruebas que sí han servido para poder identificar los Rolex, que era la cuestión en a mí me parece discusión. un exceso. A mí me parece un exceso el operativo de tumbarle la puerta a una presidenta de la República para, como te digo, comprobar el tema de unos relojes que ya estaban plenamente identificados. Me Se dirás, estaba en fin, resistiendo a abrir la puerta, ¿ah? la tarjetita de autenticidad, etcétera, Ujú. etcétera, pero me parece que es un operativo controversial que de ninguna manera podía justificar esta suerte de celebración en torno a él, ¿no? Y que Ujú. evidentemente ensalza la figura de Colchado de manera, creo yo, equivocada. Y claro, ahora que vamos a hablar de Alan García Colchado, ya estaba hace 5 años, ¿no? Entonces, claro, hay este tema que de alguna manera me parece ha caído él un poco como sin pena ni gloria, si lo comparamos probablemente lo que hubiera sido la reacción hace algunos años, lo cual habla, en realidad, más allá de qué cosa piense uno del operativo y demás, habla del debilitamiento de todo este proceso, ¿verdad? O Ujú. sea, de las marchas por los fiscales, eh, llegamos al punto en el cual un oficial como Colchado es suspendido, eventualmente separado de repente, por un episodio como este que tiene tonos de repente risibles, pero que al final reflejan un poco el desgaste, ¿no? De toda la situación como tal. Pero el desgaste hemos hablado, ¿no? La situación que habría que ver ahora, y no sé, Carlos, qué es lo que tú opinas, pero tiene que ver con si realmente un gesto como ese de soberbia, tal vez, vamos a ponerlo así, llega a tener las dimensiones como para ser suspendido, sabiendo además que actúa en un equipo importante que también ha sido atacado por diferentes partes interesadas. Sí, Colchado es un personaje polémico, no de ahora, hace por lo menos 6 o 7 años y en diferentes casos, ¿no? Y respecto al allanamiento de la casa de Dina Boluarte, lo que dice su abogado Mateo Castañeda es que el hijo que estaba adentro había pedido 10 minutos hasta que llegase el abogado y que la diligencia se realice sin perturbación. Pero claro, había orden judicial de descerraje y procedieron a romper la puerta porque ellos entendían que en esos 10 minutos iban a ocultar alguna evidencia, cosa que es también cuestionable, ¿no? Porque en 10 Ujú. minutos ¿por dónde va a salir? Si es la casa más cuidada probablemente de Lima, ¿no? Es la casa de la presidenta, estaba con su seguridad del Estado. Pero hablando ya de la suspensión temporal, que lo ha
hecho la inspectoría de la policía. Creo que ahí habría que aclarar institucionalmente de qué se trata. La DIVIAC es un organismo de la policía, una división que trabaja en apoyo del Ministerio Público. No depende del Ministerio Público, Ujú, depende de la Policía Nacional, por supuesto, ¿no? Y hay que decir también que la DIVIAC maneja presupuesto reservado y no es menor. Así que sí se justifica una investigación administrativa para saber, oye, a ver cómo se están gastando los dineros, ¿no? Hace muy poco la DIVIAC cumplió 7 años de fundada. No estaba Colchado como director, pero sí hizo una gran fiesta, se gastó 80.000 soles y no se sabe de dónde se gastó ese dinero, ¿no? Por ujú. ejemplo. Entonces, tampoco creo yo que en una democracia hay intocables, ¿no? En una democracia, tiene que haber, pues, los mecanismos de fiscalización institucionales, ¿no? Ojalá que se esclarezca. Acá todo está movido, removido, y la verdad es que estamos perdiendo todos porque ya nadie cree en las instituciones, ¿no? Te he dejado de escuchar un poco, no sé si le ha pasado lo mismo a Enrique. No, no, sí, sí, sí se escucha. ¿Estás escuchando bien a Carlos? Podríamos hablar entonces a partir de lo que estábamos diciendo también de lo que pasó en el operativo de hace 5 años, justamente la muerte de Alan García, ¿no? A partir de eso, de cómo ha estado de alguna manera actuando el Ministerio Público y la participación de estos personajes, ¿no? Que terminan siendo... Sí, creo que se nos fue Valerie. Pero Estábamos, estamos haciendo el tema de Alan García. ¿Tú qué balance tienes de los 5 años de ausencia de este político? Sin duda, unos lo pueden criticar mucho, otros lo alaban, pero nadie va a dejar de hablar de él, ¿no? hablando de controversias, bueno, ¿qué personaje más controversial que Alan García? Hubo una columna esta semana bien interesante de Mirko Lauer, que era amigo de García, más allá de la relación periodista, digamos, fuente o político. Y claro, él ensaya esta explicación de que la decisión del suicidio de García lo agarra en un momento, pues, personalmente muy complicado, ¿no? Seguramente anímicamente muy bajo. Recordemos que él había intentado asilarse en la embajada de Uruguay, el caso ecuatoriano ha saltado a colación, ¿no? Ahora último se ha comentado a propósito, se le niega el asilo, y claro, antes está el famoso episodio en el cual viene, que ha causado también toda esta polémica en torno a IDL, ¿verdad? O sea, que es cuando él viene y se le pone este pedido de impedimento de salida, ¿no? Y al final es ahí donde se desata todo el tema. Yo debo contar que como muchos periodistas, me imagino, tenía algún tipo de comunicación con García, y aproximadamente una semana antes, por WhatsApp, escribe algo así como país de M, ¿no? O sea, comenta probablemente alguna de las de los trámites que había tenido que pasar. Y claro, anímicamente uno, claro, en ese momento no te puedes imaginar que va a tomar una decisión semejante, ¿no? Pero claro, evidentemente él en el momento de su muerte está completamente convencido, o así al menos lo expresaba, que el país lo estaba maltratando, ¿no? Y claro, eso da para pensar mucho, más allá de lo que hubiera sido su eventual responsabilidad. Uno se pregunta dos cosas, ¿no? Ahorita se acaba de archivar la investigación contra Pilar Nores y prácticamente todo el entorno de García con respecto al lavado de activos. No se han encontrado mayores novedades, y según lo que entiendo, en el caso por el cual estaban detrás de García, más allá de la conferencia de Odebrecht, que era las platas recibidas por Atala y por Nava, ¿no? El exsecretario general de García, no ha habido tampoco avances ni peritajes, ¿no? Entonces, claro, esto ha quedado de alguna manera sin resolver, claramente, ¿no? A pesar de que cuando falleces toda acción penal extingue en tu contra, tienes todo este entorno donde lo lógico hubiera sido saber qué pasó con esa ruta del dinero. Y ese, creo yo, es uno de los pasivos de la Fiscalía. Porque si se suicidó un expresidente de la República 2 veces, por lo menos lo que corresponde es cerrar este caso, ¿verdad? O sea, llegar finalmente a la verdad, sea cual ésta sea,
y eso no ha ocurrido, ¿no? Más allá de eso, claro, muchos han extrañado a García, dada la situación política que vivimos, ¿no? Más allá, pues, de cómo se evalúan sus gobiernos. Se podía haber seguido con el caso García a partir de justamente Atala o Navas, pero nada de eso ha continuado, ¿no? Se ha quedado todo pasmado a partir de la muerte. Pero hablábamos un poco de estos personajes que intervienen en estos procesos judiciales por parte de la Fiscalía con ese protagonismo, ¿no? A propósito de Colchado, Carlos. Sí, estábamos hablando de García y claro, fue también controvertida la operación de allanamiento de su casa. Tenían orden de detención preliminar por 7 días. García ya lo había dicho claramente a su entorno más íntimo, a sus hijos, que él no iba a someterse a un vejamen, así lo consideraba, de ponerle un chaleco como detenido, enmarrocado, ¿no? Prefirió eliminarse. Y claro, García es un personaje controvertido, ¿no? Leía una evaluación de un político hace poco y decía, García para mí tuvo el peor gobierno del siglo XX y el mejor de lo que va del siglo XXI. Imagínense, ¿no? El mismo personaje. Eh, y claro, Enrique dice, él pasaba por un momento donde se sentía maltratado por el Perú habiendo sido 2 veces presidente. Y recuerden que él se postula por cuarta vez en el 2016 con Lourdes Flores Nano y le va Ujú. muy mal. No llega a tener ni 6% a las justas, salvan la inscripción de la alianza y hace poco, sus principales colaboradores, como Jorge del Castillo, han revelado que él se preguntaba, ¿por qué me maltrata tanto el pueblo peruano si yo hice un buen gobierno del 2006 al 2000, 6. ¿no? Así que es un personaje para la historia, ¿no? Muchos pueden criticarlo, otros lo ensalzan, pero creo que ningún peruano va a dejar desapercibido la figura de Alan García en la política, protagonista en los últimos 40, 50 años, ¿no? Muy joven, constituyente a los 25, diputado a los 30, presidente electo a los 35, otra vez presidente y todavía seguía siendo protagónico y como dice Enrique, en estos tiempos de turbulencia se extraña un político de fuste que podría dar cierto rumbo a la política peruana en general, ¿no? Y sin embargo, el ego que tenía hacía que incluso se alejase de Aya de la Torre, ¿no? Porque al final él era el aprismo de Alan, no el aprismo de Aya, ¿no? Eso también ha sido criticado por los apristas históricos, ¿no? Por los que seguían a Aya, incluso como él lo hacía cuando era joven. Es que García al final de su periodo se entrega, digamos, a una política ciertamente ultraliberal de apertura de mercados, es importante. O sea, en ese momento el Perú crece mucho, sí, acompañado por los precios, pero lo que sí se extraña otra vez, porque esos conceptos también están cambiando, ya se está hablando de que el consenso de Washington se ha desarmado y que incluso estamos entrando en esta tensión entre China y Estados Unidos probablemente a políticas más proteccionistas por el lado de las potencias. Eso lo podríamos hablar en otro 3x7. Pero lo que sí me parece interesante en la figura de García, y en claro contraste en lo que está ocurriendo, es que el tipo era un animador de sus principios gubernamentales, ¿no? O sea, te marcaba la agenda e iba como un bulldozer, ¿no? Seguramente, ¿no? También impulsado por ese ego que tú hablas, pero a lo que el político le corresponde es marcar la agenda del país, ¿no? Y lo que está Mm. pasando en los últimos años, estamos muy lejos de eso. Es un gobierno que no tiene la más mínima capacidad de decir para dónde vamos. Ahora no sabemos para dónde vamos. Hay probablemente una suerte de piloto automático y demás, pero ni siquiera eso, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es interesante y sí, pues, ego gigantesco, ¿no? Pero ahorita que estamos hablando ya del 26, el problema en parte que tenemos es que estamos como con candidatos que no tienen ganas de serlo, ¿no? Y esa es la primera receta para el fracaso electoral, ¿no? Claro, ahí sí te respaldo completamente, ¿no? Las ganas que tenía Alan García de ser presidente no se han repetido, ¿no? No se han vuelto a ver y sobre todo tenemos a mucha gente quejándose de lo que hay, pero todos
diciendo yo en esas aguas No me prefiero meto, no me no, meto, no me meto. no bañarme, ¿no? Ya que estamos hablando de gobiernos, podremos hablar del gobierno parlamentario que tenemos y lo que está haciendo el Congreso, o del gobierno de Dina y sus relojes y sus socios, ¿no? ¿Qué cosa ha estado pasando a partir de lo que de lo que se ha abierto en cuestión de investigaciones alrededor de la presidente y de lo que está haciendo nuestro queridísimo Congreso de la República, nuestros angelitos parlamentarios? Bueno, nuestros parlamentarios han tenido una nueva semana de blindajes terribles, ¿no? Porque ha aparecido este caso de Darwin Espinosa, ¿no? Que en términos políticos diríamos es la involución de la especie política, ¿no? Ya que se llama Darwin, Por su porque nombre. ha rebasado todos los límites y además responde con un cinismo increíble, ¿no? Pero no solo eso, en verdad, el comercio, por ejemplo, ayer viernes hizo un balance sobre la Comisión de Ética y es vergonzoso, la verdad, blindados todos, a pesar de que el periodismo de investigación mostró evidencias palpables de esto que se ha vuelto un cáncer en el Congreso, quitarle el sueldo a los trabajadores, ¿no? Los mochasueldos. Y entonces, 30 días se sí, suspenden. Punto. pero además, Por ha robar dentro indicado. del Congreso a tus trabajadores. Pero entre ellos se blindan, pero la fiscalía está realizando investigaciones penales porque son delitos. Y por ejemplo, en el caso de Rocío Torres, que es de Alianza para el Progreso, la fiscalía ha demostrado que sí hubo un delito flagrante, Ujú. además con nuevas pruebas, y ahora ha incluido a su marido incluso en una investigación por lavado de activos, ¿no? El Congreso, administrativamente, políticamente, está blindándolos, pero esto va a terminar mal a nivel del Ministerio Público y eventualmente del Poder Judicial, ¿no? Así que ya una raya más a este tigre de Bengala, los peruanos preguntamos, Vamos. ¿qué más bajo van a caer estos señores, no? Ujú. Y Oscorima y Dina y el presidente regional de Cusco, ¿cómo van con sus investigaciones, con sus temas lujosos y No, yo, mentirosos? antes de entrar a ese tema, quería rematar, hablando de Oscorima y hablando de las autoridades regionales, pues claro, esta semana se allanó el despacho de Doroteo y se encontró que Darwin Espinosa supuestamente utiliza recursos del Congreso para impulsar su movimiento regional, ¿no? Ancash Adelante, además, es usando un lema axiopopulista, ¿no? El lema por excelencia de Fernando Belaúnde, y el partido lo va a expulsar, qué sé yo, lo que queda de Acción Popular, ¿no? Pero lo que llama la atención, por ejemplo, es que entre todas estas cosas, si haces el tema de la perforación de las AFPs, no llegas a nada con el tema de pensiones como tal, etcétera, etcétera, ocurre que estás impulsando una carrera regional, que seguramente es lo que muchísimos de ellos quieren hacer, porque la reelección, creo yo, es un sueño de opio para el 90% o más de los congresistas. Entonces se van a pretender mover a la arena regional y o sea, llama mucho la atención que hasta ahora no aprueben la reelección de alcaldes. Ya se aprobó en la práctica la reelección de congresistas, ¿no? Pero no se hace lo mismo con los alcaldes porque ellos están jurando que cada uno va a ser o gobernador regional o alcalde. Entonces, a eso llega, digamos, lo corta mirada, ¿no? Que tienen los congresistas actuales para responder al tema, digamos, quieren ser el Ya, pero nuevo eso no es Corima, una mirada, quieren ser eso no los es una nuevos los mirada, Corima. no es una visión, ¿no? Lo que se está tratando de En hacer ahí absoluto, es ¿no? sencillamente Por eso digo, sacarle es provecho completamente a su chata, puesto y corta, ver, no, y ver cuál va a a ver ser su cómo me chamba a partir salgo, ¿no? A ver cómo del sigo en esta, ¿no? En 26. esta onda. Claro, lo que se quiere es saber cuál va a ser su trabajo a partir de 2026 o cuando puedan de alguna manera hacer otra cosa, apenas puedan moverse de donde están prohibidos de hacerlo. Y el tema de Dina y los relojes, para terminar, que se nos acaba el tiempo, al final de cuentas continúa la investigación, ya no hay más declaraciones mentirosas, no mentirosas, contradictorias, no contradictorias, y sencillamente
pues Oscorima está más embarrado que antes, ¿no? Eso es lo que además concluimos más o menos la semana pasada también. Sí, esta semana la Contraloría intervino de manera opinada ayer viernes el gobierno regional de Ayacucho y también del Cusco, ambos como involucrados en este afer de los Rolex, ¿no? Lo que ha quedado claro es que Oscorima se ha metido en problemas serios, penales. Además, la prensa ha empezado a ventilar su vida sinuosa, privada, familiar y también Mm, sus ingresos relacionados a múltiples cuestionamientos y supuestos ujú. delitos. Así que eh, vamos a decir que en las próximas semanas puede haber novedades. Entiendo que lo van a incluir ya no como testigo, sino como investigado y está en esa calidad. Y probablemente no nos sorprenda que el fiscal de la Nación en algún momento o el fiscal correspondiente, porque entiendo que Oscorima no es aforado, podían pedir una detención preliminar y eventualmente invitarlo a que se acoja a la ley de colaboración, en cuyo caso la situación de la presidenta Boluarte también estaría seriamente comprometida, ¿no? Solo un remate ahí. El Ejecutivo, digamos, ha acusado del golpe porque hubo un comunicado del MEF que prácticamente no ha sido rebotado, donde el MEF señala que nada irregular hacen un ranking de transferencias a gobiernos regionales y señalan, oye, a Ayacucho no se le ha transferido más que al resto, ¿no? Y no está entre, ¿no? entre los de mayores transferencias. Pero como sabemos, hay una partida que realmente puede complicar la vida, que es lo que finalmente sería la prueba ácida, ¿no? Yo te doy Rolex, tú me ayudas a conseguir presupuesto. De eso finalmente estamos hablando como riesgo delictivo. Y eso solamente hemos visto la primera parte, ¿no? Todavía hay muchísimo que, que ver y que investigar. Lo hablamos la próxima semana, en el próximo 3x7. Que En el estén otro Que estén bien. capítulo. bien. Ok, nos vemos Excelente el fin de semana. próximo. Que Adiós. estén bien. Cuídense. Chao.